Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Los podcasts de BBVA. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos esta vez desde Perú, donde hemos tenido hoy la presentación del equipo de BBVA Research sobre las previsiones económicas para el año 2023 y el año 2024. Hoy en Acentos nos acompaña Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola Hugo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Nelson, ¿qué tal? Nuevamente un gusto estar aquí. Excelente. Hugo, hoy se han presentado las previsiones económicas correspondientes al tercer trimestre del 2023. Hemos visto un ajuste a la baja en las previsiones para el crecimiento de este año y también para el crecimiento 2024. ¿Qué factores han tomado ustedes en cuenta para estas nuevas previsiones? Sí, efectivamente hemos revisado a la baja nuestras previsiones tanto para el 2023 como para el 2024, nuestras previsiones de crecimiento económico. Sacamos nosotros siempre previsiones de manera trimestral y en junio teníamos un crecimiento estimado para este año de 1,6, lo hemos reducido a 0,4 y para el 2024 hemos pasado de un 2,6 a un 2,3. ¿Qué está detrás de este recorte en las previsiones? Yo te diría principalmente la posibilidad de que el fenómeno del Niño sea algo más intenso que lo inicialmente previsto. En junio, la entidad que hace seguimiento al fenómeno del Niño aquí en Perú, el ENFEN, nos decía que en el verano del 2024, que es la época más complicada para el despliegue de un fenómeno del Niño, esta anomalía tendría una intensidad débil. Los últimos informes nos dicen que ahora sería de intensidad moderada. Entonces se ha complicado un poco el panorama desde el punto de vista del clima y eso tiene, por supuesto, impacto negativo sobre nuestras previsiones. El otro elemento importante es que la respuesta del gasto privado a este entorno de desaceleración económica que hemos visto y al fenómeno del Niño ha sido algo más intenso. Entonces estamos anticipando que esa mayor sensibilidad del gasto privado en términos de ser más cautelosos se podría mantener todavía algunos meses más. Y eso también es otro elemento importante que está afectando a nuestras previsiones. Y finalmente hemos revisado, o el equipo de BBVA Research, el equipo que ve China, ha revisado a la baja sus previsiones para este país, que es nuestro principal socio comercial y también nos está restando alguna décima de crecimiento, ¿no? Hugo, hay un tema muy sensible que se ha visto en los últimos meses. Vemos que la inflación se ha ido ya moderando en las últimas semanas. Se están viendo los precios en el mercado peruano ya cada vez volviendo a cierta normalidad o en todo caso no creciendo en la medida en la que estaban aumentando. Y luego tenemos también el tema del tipo de cambio que sí estamos viendo cómo la moneda norteamericana se está fortaleciendo en el mercado peruano. ¿Cuál es tu visión de la inflación en este último trimestre del año y también cómo crees que va a terminar el tipo de cambio del 2023? Sí, gracias Nelson por la pregunta. Efectivamente, la inflación ha venido moderándose en las últimas lecturas. Está actualmente en términos interanuales, el último dato que tenemos cerrado es a septiembre, pasó a ubicarse en 5%. Es un nivel todavía relativamente alto. Acuérdate que el Banco Central quiere que la inflación siempre esté entre 1 y 3%, está en 5%, ¿no? Pero en todo caso ha venido cediendo desde los niveles más altos que vimos durante el 2022 y parte de este año, ha venido ya reduciendo. Entonces ha mostrado una tendencia de caída favorable, en parte por la normalización en los precios de la energía y los combustibles y también de algunos alimentos. Para el cierre del año pensamos que la inflación se ubicará alrededor del 4,1%, y para el 2024 en 2,8%.
pero hay un entorno de incertidumbre porque el niño eventualmente podría tener alguna incidencia negativa sobre los precios de ciertos alimentos. Mencionabas, Hugo, al Banco Central de Reserva. ¿Cuál crees que va a ser la política que va a seguir el BCR en los próximos meses? Antes de darte respuesta a esta pregunta, me olvidé de comentar sobre el tipo de cambio porque en alguna medida está vinculada. Entonces, permíteme elaborar sobre el tipo de cambio. Estamos viendo alguna presión en el mercado cambiario peruano en las últimas semanas, en las últimas jornadas, pero no es solo Perú. A nivel global, el dólar se está fortaleciendo contra divisas internacionales y contra monedas emergentes, ¿no? Y esto está ocurriendo en un entorno en el que están cambiando las perspectivas de los inversionistas, de los que hacen operaciones comerciales con monedas, ¿no? Respecto de lo que puede hacer la Fed a futuro. El consenso de los inversionistas era de que la Reserva Federal iba a recortar su tasa de política monetaria. ¿Y esto qué significa? Significa que si las tasas en dólares se reducen, no es tan atractivo para un inversionista mantenerse en activos en dólares. Entonces buscan rentabilidad en economías emergentes que pagan más. Pero la Fed ya ha dejado en claro en sus últimos comunicados, en la última reunión de política monetaria, que va a mantener su tasa de política monetaria arriba por más tiempo, ¿no? Y en ese entorno, los inversionistas están recomponiendo su portafolio. Dicen, si las tasas en dólares no van a bajar, entonces reduzco mi exposición a emergentes, liquido mis activos en Perú, en Chile, Colombia, y compro activos en dólares, ¿no? Porque la rentabilidad todavía parece que va a estar mejor ahí. Y eso presiona las monedas. Pero lo que estamos viendo ahora es este reacomodo de los portafolios, ¿no? Hemos visto que las monedas en América Latina se han ido depreciando en las últimas jornadas. Pensamos que este proceso podría todavía continuar porque el diferencial de tasas entre los activos en soles y los activos en dólares podría disminuir. ¿Por qué? Porque por un lado, hemos mencionado que la Reserva Federal va a dejar su tasa en el nivel alto en el que está ahora. Pero por otro lado, por ejemplo, bancos centrales en América Latina ya empezaron a recortar tasa de política monetaria. Y el Banco Central de Perú también. Entonces, ese diferencial se va a ir reduciendo. Y eso va a presionar un poco más el tipo de cambio. Presiones al alza, es decir, presiones de depreciación. Y entonces, en nuestro último reporte, estamos previendo que el Banco Central va a seguir reduciendo la tasa de política monetaria en un contexto en el que, como hemos comentado, la inflación seguirá disminuyendo y en el que la economía está débil, ¿no? Entonces, el Banco Central, sin descuidar su objetivo de estabilidad de precios, al ver que la inflación se modera y por el otro lado, viendo que la actividad se ralentiza, está buscando una oportunidad, un espacio para poder apoyar, apuntalar la actividad económica, ¿no? Entonces, por eso pensamos que los recortes de tasa van a continuar, pero serán graduales y la decisión de reducir tasa del Banco Central será muy dependiente de la información que vaya apareciendo. Hoy, Hugo, hemos estado con muchos periodistas y se han presentado muchísimas preguntas relacionadas al fenómeno del niño, el fenómeno del niño global, el fenómeno del niño costero. ¿Cuál es la mayor preocupación de los economistas en Perú respecto al fenómeno del niño? Siempre que hemos pasado por un fenómeno El Niño, la economía ha sufrido impactos negativos. Nosotros estamos estimando que el niño que estamos experimentando ahora, que son 2, nos podría costar alrededor de 1,5 puntos porcentuales, ¿no? Este niño se está desplegando en esta ocasión desde abril de este año y según los informes de los especialistas en meteorología, nos dicen que se iría hasta abril, mayo del próximo año. En todo ese periodo, el impacto sobre el crecimiento económico sería de 1,5 puntos porcentuales.
¿Qué nos preocupa? Pues efectivamente que cada vez que nos ocurre esta anomalía hay impactos negativos sobre la economía, ¿no? Y es un factor determinante en el recorte de previsiones que acabamos de comentar, ¿no? Las previsiones de crecimiento. Entonces, eso es posiblemente lo más preocupante desde el punto de vista económico. Los informes de las entidades que hacen seguimiento a esta anomalía, tanto para el niño costero es el que ocurre frente a las costas de Perú, zona 1 y 2 del Pacífico, como el niño global, que ocurre en el Pacífico Central, van a tener un impacto de magnitud moderada en el verano del 2024. ¿Por qué siempre enfatizamos el verano? Porque coincide con la época de lluvias en las zonas altoandinas, y si esas se magnifican por el niño costero, entonces puedes tener desembalses, inundaciones, deterioro de la infraestructura en el verano. Pero el niño global no nos impacta con lluvias, nos impacta con sequías en la zona centro-sur del país. El niño costero nos impacta con lluvias en la zona norte. El niño global nos impacta con sequías en la zona sur. Entonces, es siempre una anomalía que nos genera complicaciones, y de ahí un poco la ansiedad y la expectativa sobre cómo va evolucionando este fenómeno. Perfecto, Hugo. Muchas gracias por tu presencia hoy en Acentos, un podcast de BBVA. Una información muy valiosa para todos nuestros oyentes. Muchas gracias nuevamente. A ti, Nelson, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Y si les gustó este podcast y le interesa la economía latinoamericana, los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en sus redes sociales. Nos escuchamos muy pronto desde Perú. Un gran saludo a todos. Chau, chau. Acentos.